Y para eso necesitamos estudiar, por lo menos mínimo, ligeramente. Y aquí traigo con ustedes unos datos muy interesantes nuevos que espero que les llame mucho la atención. Entonces, las 70 semanas de Daniel, tenemos que partir de ahí, porque el, desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva judía, no, porque repito, esto no se enseña actualmente en sinagoga. En la sinagoga no se enseña la profecía del Daniel, de las 70 semanas. En el ámbito de los rabinos, entre ellos sí, bueno, discuten y debaten, pero no lo sacan a la luz porque sería muy comprometedor para ellos, porque todo llevó a la presencia y manifestación del Mesías exactamente en el tiempo de Jesús. Y ellos no quieren que la gente llegue a esas conclusiones, claro, evidentemente que no. Ellos quieren que todavía la gente siga esperando. Dos cosas que los evangélicos siguen agarrando, de que va a haber un templo y que el anticristo se va a manifestar allá en Jerusalén. Eso es toda expectativa judía. Eso no es enseñanza cristiana como tal. ¿Ok? Pero bueno, ah, aquí quiero compartir con ustedes, ah, aquí abajito, cómo fue el tema de cómo Daniel recibió la profecía. Y, y- y para aquellos que son intercesores, bueno, para mí fue pues revelador y en cierta forma esperanzador y motivante por lo que vamos a ver. Y bueno, ustedes ya están viendo allí, ¿verdad? Aquí, aquí están viendo el cursor, ¿verdad? Ok, aquí Daniel 1, Daniel salió en el primer exilio, porque hubo varios. Daniel salió en el primer exilio y según y esto lo consulté en varios estudios y la mayoría coincide que Daniel tendría 15 años. Y a esa edad fue, lo cual también es muy contemporáneo con nuestra época. En esa edad, pues muchos jóvenes aún en nuestros días van a la universidad. Daniel fue a la Universidad Estatal de Babilonia, ¿ok? Para estudiar toda la cultura caldea, la lengua, etcétera, etcétera. Y relaciones políticas y en Babilonia. Eso fue en el 597 donde hubo el sitio, no hubo la destrucción, el sitio. Sí, los ejércitos babilonios rodearon, hicieron algunas incursiones en Jerusalén, pero no fue sino hasta el 587 antes de Cristo que hubo la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y su ejército, y ahí sí hubo la mayor cantidad de judíos exiliados, la diáspora, ¿no? La primera diáspora de los judíos. Entonces, aquí entonces Daniel ya estaba en Babilonia. Y aquí yo quiero que ustedes vean que en esta lámina que aquí está el libro de Daniel, aquí arriba, cuando Daniel sale al exilio, cuando él recibe la escritura en la pared, la intercesión de Daniel y aquí, bueno, aquí ya Daniel estaba muerto. Daniel murió, según algunos, dicen que murió alrededor de los 90 años, lo cual fue una larga vida para esa época. Vivía relativamente bien porque era gobernante, ¿no? Y entonces cuando se dio la orden de reedificación, es muy probable que ya Daniel habría muerto. Pero fíjense, Daniel intercedió aquí, Daniel 9, él tendría alrededor de 90 años y duró el cumplimiento de la profecía de los 70 años, comenzó 77 años después. ¿Ok? Presten atención a esto. Aquí, desde los 15 años hasta que tuvo la intercesión, pasaron alrededor de 75 años. ¿Ok? Aquí, si entendemos
que todo esto es un poquito especulativo porque no tenemos la fecha exacta cuando comenzaron a correr los 70 años de la profecía de Jeremías. ¿Ok? Yo estoy contando que fue a partir de la destrucción de Jerusalén, porque fue uno de los puntos que Jeremías más profetizó. Jerusalén será destruida. Y eso sucedió, sí, en el 587. Si eso es verdad, 70 años, entonces nos llevan a 517 antes de Cristo, porque estamos antes de Cristo. Entonces, en la medida que nos acercamos al primer año antes de Cristo, pues, digamos, las fechas se van reduciendo, claro, ¿no? Entonces, aquí es 587 menos 70 años, que realmente serían más 70 años, sería 517 antes de Cristo. Entonces, aquí se cumplieron los 70 años y claro, y Daniel ya viejito, ya uy, estaba preocupado, bueno, pero ¿qué pasó? Aquí ya del 517 al 522, que fue el primer año del reinado de Darío, y por eso es que sabemos que esa fecha, ya Daniel se preocupó, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, seguramente empezó a estudiar, a indagar, y lo cual hizo, y luego entonces hizo la intercesión que activó la, el regreso de los judíos a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, y el cumplimiento, ¿no? Entonces, aquí pasó esto. Aquí están los reinos de Babilonia y los medos persas. Entonces, el reinado de Nabucodonosor, del que Daniel era jovencito, pasaron otros reinados aquí que no los habla la Biblia. La Biblia habla con respecto a Daniel. Está el reinado de Ciro el Grande y Belsasar, que era hijo de Ciro el Grande. Y en este periodo Ciro ordena que los judíos regresen a Jerusalén, pero igual eso tomó tiempo antes de que se ejecutara. De aquí entonces, de que los judíos regresaran a Jerusalén, pasó todo este tiempo antes que los judíos comenzaran el proceso de reedificación. ¿Ok? Todavía la ciudad y los muros, las puertas, etcétera, estaban destruidos. Y entonces aquí fue en el año 444 antes de Cristo. La mayoría de los estudiantes coinciden que esa es la fecha en la que se da la orden de reedificación de la ciudad y el templo, aquí en el reinado de Artajerjes. ¿Vale? Entonces, en este cuadro, aquí usted puede ver, pues, digamos, el tiempo que transcurrió desde que Daniel llegó a Babilonia hasta que Daniel intercedió, pasaron 75 años. Aparentemente se habían cumplido ya los 70 años en el 517, más o menos por ahí, pero Daniel entonces hace intercesión, porque así lo dice él, en el año primero de Darío. Él lo dice, en el año primero de Darío, yo, Daniel, busqué en los libros de Jeremías para ver el conteo de los años, y se lo voy a leer para que lo vean, ¿verdad? Eh, Daniel 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años del que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Eso evidentemente ya había pasado. Y Daniel hace intercesión para que pues se empiece el proceso de retorno y de reedificación de la ciudad. Quiero preguntar, ¿se entiende el gráfico? De todas maneras, a todos ustedes que están aquí presentes, yo les voy a enviar esos gráficos vía email para que ustedes lo vuelvan otra vez a repasar y lo tengan allá a la mano. Y si lo quieren compartir con otras personas, pues hacen también su webinar, tienen toda la autoridad y el permiso para hacerlo, ¿vale? Pero eso sí, no se olviden de darme el diezmo. Vale, seguimos, pues. Entonces,
¿Qué fue lo que me dio esperanza? Aquí lo comparto con mis hermanos y hermanas venezolanos. Es que, porque yo mismo he caído en eso, aunque personalmente yo sé que muchos de ustedes, de hecho, me acompañaron, hicimos fuerte intercesión o intercesión profética de calidad, bien precisa en el tiempo, etcétera. Y yo conozco también de otros hermanos y hermanas de otras partes del país que también han hecho grandes esfuerzos de intercesión, en ayuno y oración, etcétera, a favor de nuestro país. Y caramba, nada ha pasado. Entonces, cuando yo veo que desde que Daniel intercedió a sus 90 años, pasaron 77 años antes que se diera cumplimiento. Primero yo di gracias a Dios, ah caramba, Señor, o sea que el tiempo está corriendo. Oye, Señor, pero que no sean 77 años, ¿verdad? O sea, que no sean 77 años, que sean mucho menos. Bueno, tenemos la promesa que en la medida en que nos acercamos al tiempo del fin, el tiempo se acelera. Entonces, bueno, vamos a tener la esperanza de que los tiempos se aceleran y que podemos ver realmente una liberación de nuestro país pronto, ¿no? Del país, de nuestro país, de otros países que también lamentablemente están sufriendo mucho yugo y opresión. Pero no sé ustedes, pero esto a mí, yo les digo honestamente, primera vez que yo veo el libro de Daniel de esta manera. Y cuando lo hice, no sé, sentí parte de Dios, empecé a ver, a poner en gráfico, tiempo, etcétera. Cuando vi esto y dije, Santo Dios, mire todo el tiempo que pasó desde que Daniel entró a Babilonia hasta que hizo intercesión, 75 años, exactamente 75 años, atención a esto, que fue el tiempo en que Dios hizo pacto con Abraham o nació Isaac. Entonces, oye, tú ves que hay código de tiempo. Y la profecía de Daniel es, bueno, yo no sé si es la columna vertebral de la profecía bíblica, junto con la del Señor Jesucristo en Mateo y Lucas, etcétera, pero es sumamente importante, especialmente para el Antiguo Testamento y para señalar la venida del Mesías de una manera específica. Entonces, yo no lo había visto de esta manera hasta ahora en estos, ya tengo ya como varias semanas con esta lámina, desesperado y deseoso de compartirla con ustedes, este descubrimiento, para darles, yo espero en Dios, de darles ánimo, esperanza, de que no cesemos de orar, que a su tiempo el Señor va a responder. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos. Entonces, ¿cómo se cumplió la profecía de Daniel? Que ese es de otro de los debates. Como muchos de ustedes ya saben, me conocen, yo soy de la posición, al igual que muchos otros estudiantes, que creemos que la profecía de Daniel en plenitud, completamente, ya se cumplió. ¿Ok? A diferencia de la teología dispensacional y de la postura pretribulacionista que cree que se cumplió la profecía hasta aquí y que entonces la última semana sabrá, como dicen, sabrá Pepe cuándo se va a cumplir. Quedó así en el, en el limbo, algo que nunca sucede en la profecía bíblica. Entonces, en la profecía bíblica si hay un segundo cumplimiento, y de hecho quiero hablarle de esto. Lo que pudiéramos ver es un segundo cumplimiento. Y pudiéramos es trazar el código de los 70 años, pero dejar a esa así en el limbo, como perdido, o sea, de cuando acá Dios pierde tiempo, Dios no es un Dios que pierde tiempo, y menos que se le pierda el tiempo. Entonces, que esos 7 años están por ahí perdidos y que en algún momento van a aparecer. No,
Si nosotros analizamos bien, Daniel intercedió, ¿ok? Y aquí recibió entonces las instrucciones, 70 semanas, que van a partir a contarse desde la orden de reedificación. Entonces, desde la orden de reedificación, ahí se cuentan las 70 semanas, que son 70 semanas de años, ¿ok? Y en el año 20 de Artajerjes, por cierto, según Daniel 9:25. Y también quisiera aquí tener a la mano la profecía de Daniel para que la podamos cotejar un poco, ¿ok? Y que usted la pueda ver en la lámina mientras yo se la leo. Allí, el 9:24 dice el ángel, se lo leo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿ves? Sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿A quién está dirigida esta profecía? A la iglesia. No, esta profecía no está dirigida a la iglesia. Esta profecía está dirigida ¿a quién? Al pueblo. ¿Cuál era el pueblo? El reino de Judá, es decir, los judíos. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para, y aquí viene el propósito de la profecía, y leyendo los propósitos nosotros sabemos si se cumplió o no se cumplió. ¿Cuáles son los propósitos de estas profecías? Terminar la prevaricación, es decir, el pecado del pueblo, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, que una vez por todas ya no se cubra la iniquidad y haya una redención permanente. Y para traer la justicia perdurable, es decir, que todos seamos declarados justos e inocentes. ¿Se cumplieron esos propósitos por el amor de Dios? Claro que sí. ¿En quién? En Cristo. Cristo cumplió todos los propósitos de esta profecía. Cristo logró terminar la prevaricación, ¿ok? Y me lo digo claramente, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús intercedió por ellos ahí, ¿ok? Poner fin al pecado, por eso se abrió la cortina del lugar santísimo, ¿verdad? Porque ya, aquí se está acabando la batería, un tico va a enchufarlo, ¿ok? Se abrió la cortina porque ya con el sacrificio de Cristo ya no hacía falta más sacrificio. Se elimina la iniquidad, hay redención. No hace falta llamar al sacrificio del Cordero, como lo dice Hebreos. Y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, por el amor de Dios, esto ya se cumplió. Los propósitos de esta profecía, que es clave, ya se cumplieron en Cristo. Ahora veamos el tiempo. ¿Cómo se cumplió en el tiempo? Bueno, comenzó esta profecía en el 444, ¿ok? Es interesante aquí la nomenclatura, cómo el ángel le dio. Yo le he reclamado eso a Dios muchas veces. Oye, vale, pero pónmelo un poco más fácil, porque tiene que estar con un trabalengua ahí que no, que 7 y después 62 y después 7. Oye, nos confunde, Dios, nos confunde. O sea, ayúdanos, por favor. Pero bueno, así lo dejó escrito. No sé si fue Daniel que lo entendió así, pero bueno, lo cierto es que pasaron, esto es literal, el ángel le dice, vienen 7 semanas y después 62 semanas y se va a manifestar entonces el Mesías. Voy a leerse, hacen la página. Aquí dice 9:25. Sí, 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas en total. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso pasó, ¿verdad? En tiempos angustiosos cuando Nehemías, Esdras, etcétera. Eso se cumplió. Entonces, después entonces viene la muerte del Mesías, 9:25-26. Y después de las 62 semanas, es decir, estas últimas 62 semanas que cubren aquí, se quitará la vida al Mesías, lo cual efectivamente pasó. ¿Ok?
Y Jesús anuncia que en el Evangelio dice, mire, yo voy a morir, así que, y después viene la destrucción del templo, y cuando vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel, el que esté en la ciudad, huya, ¿verdad? Porque ya el tiempo del fin está cerca. ¿Cuál tiempo del fin? El fin de la era del reino de Judá, lo cual efectivamente sucedió en el año 70. Entonces, más no por sí, si lo va a matar alguien más. En este caso ya sabemos que fueron los romanos en alianza con los líderes judíos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá las veces. Eso es posterior. ¿Ve? Estamos aquí en el versículo 25-26 y ya brinca para acá cuando iba a venir el príncipe de un pueblo. ¿Ok? El príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo pasó eso? Por la misericordia de Dios le damos historia. Esto sucedió en el año 70. Pasó en el año 70. Si usted no cree que pasó en el año 70, entonces va a pasar lo que Raimundo y medio mundo cree en la mayoría de la iglesia. Ay, que tiene que venir un templo. Tiene que venir un templo para que lo destruya el anticristo. Por el amor de Dios, ya pasó. Ya pasó. Tal como Daniel lo profetizó y tal como el maestro también lo profetizó. Entonces eso ya pasó, ¿ok? Y destruirá la ciudad del templo y su fin será con inundación. Eso fue terrible, eso fue terrible. Hoy volví a leer, bueno, vi un video sobre cómo fue la situación ahí en el año 70 y fue horrible. Flavio Josefo, un historiador judío, dice que murieron más de un por diferentes medios. Fue sangre, eso fue terrible. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, lo cual sucedió en el año 70 y después se levantaron otros judíos cabeza caliente en 123, si mal no recuerdo, con la rebelión de Joseph, se me olvidó el apellido, pero en una rebelión, y otra vinieron los romanos y arrasaron con todo ello. Hasta el 125 duró la destrucción del reino de Judá y bueno, Jerusalén. Aquí es donde está el detalle que genera confusión. Mire, aceptamos que por lo menos hasta aquí el versículo 26 ya se cumplió. Ya hubo destrucción de Jerusalén y hubo destrucción del templo, aquí en el año 70. Y efectivamente terminó el reino. Entonces aquí dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador aquí es aquel, porque aquí en español no se ve, pero el desolador aquí es el que ejecuta la abominación desoladora. La abominación desoladora la ejecuta el desolador. ¿Quién es el desolador aquí en esta profecía? El Imperio Romano, Tito Vespasiano, que efectivamente, junto con otros generales, hicieron sacrificios delante de una sinagoga unos años antes de esta revuelta y también pues entraron en el templo, desecraron el templo, al templo no podían entrar gentiles y entraron los ejércitos de los romanos y quemaron y destruyeron el templo y derramaron sangre. Entonces hubo todo un derramamiento de sangre que desecró al templo. ¿Ok? Entonces, que sí, yo doy un margen, que sí, que da la idea de que todavía como que queda como un coletazo profético hasta que termine aquí. Dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador sería ahí el Imperio Romano.
y efectivamente el Imperio Romano, después lo vamos a ver, efectivamente desapareció. Que es interesante también que podemos ver que con el primer imperio que Daniel profetiza, con el sueño de Nabucodonosor y después con su visión de las bestias, el primer imperio fue el babilónico y fue el que destruyó la ciudad y el templo. Y luego entonces en la cuarta bestia, que sería Roma, efectivamente esta cuarta bestia también destruyó el templo y la ciudad. Es un paralelismo que no lo podemos ignorar, es extremadamente y cuatro, o sea, pero más simétrico, imposible. Entonces, es un dato bastante interesante. Entonces, por eso, entre como muchos otros autores, creemos que esta profecía ya se cumplió y de lo que Jesús habló en Mateo también ya se cumplió. Vamos a leer aquí, voy a leerle Mateo, ¿ok? Para que veamos el contexto en el que Jesús da su profecía de las señales del fin de la era. Dice, versículo 23, se lo voy a leer y disculpe que tome tiempo acá para ver cómo estamos de tiempo. Uy, ya estamos bien, ya estamos en una hora. Ok, permíteme leerle aquí esto, solamente estos primeros versículos. Jesús lamenta sobre Jerusalén. Recuerda que todo esto gira alrededor de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejada desierta, lo cual sucedió. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús salió del templo, fíjate, Jerusalén, y Jesús después descendió y salió del templo, vean la conexión, Jerusalén-templo, Daniel. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Literal. Y estando él sentado, ahora mueven al monte, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron porque estaban, o sea, yo no me puedo imaginar el estado de shock que estaban esta gente, porque lo que Jesús le está diciendo era el fin. Jesús les está hablando del fin. Para un judío estaba clarito que Jesús le estaba hablando. No hay templo, vas a destruir la ciudad. Esto es el fin. Los que estudian, los discípulos estaban en shock. Entonces le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas inmediatamente? ¿Y qué señal habrá de tu venida? No venida aquí como la segunda venida de Cristo. Ahí la palabra griega es parusía. Ellos dijeron, bueno, si la cosa va hasta el fin, si este está profetizando que va a venir el fin, significa entonces que se va a manifestar el Mesías, es decir, la parusía. Él se va a manifestar como Mesías. Entonces ellos le tienen, bueno, entonces, ¿cuál es la fecha que tiene para manifestarte? Y del fin del siglo, del fin de la era. ¿Cuál era? Esa era de el reino de Judá para comenzar el reino mesiánico, que con lo que comenzamos al principio de esta enseñanza. La expectativa judía, y nuestra también, ahí sí coincidimos, es que va a haber un reino mesiánico. Los judíos esperan un reino mesiánico que venga por primera vez el Mesías. Nosotros esperamos un reino mesiánico con la segunda venida de Jesucristo. Es muy diferente, pero sí esperamos el comienzo de un reino mesiánico. Es decir, esos reinos ya de Israel, el reino de Judá, etcétera, iban a desaparecer y va a comenzar una nueva era, un nuevo reino. De eso están hablando aquí, no de todas estas elucubraciones cristianas que le metemos nuestras expectativas y perspectiva gentil
a textos que están dirigidos a judíos, a Israel. Que no, eso no significa que no nos compete, claro que nos compete, pero nos compete a la luz de lo que enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Ok? Entonces Jesús empieza respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, etcétera, etcétera. Y ustedes ya saben ese texto. Ese es el contexto. Ese es el contexto de la enseñanza de la profecía del maestro, que la dio aquí antes de ir a morir, ¿ok? Y que efectivamente se cumplió acá totalmente, literalmente. Que al final de esta profecía que da el maestro, es verdad también, que el maestro da idea de que también es para cuando él se manifiesta al final, sí es verdad, pero, pero vamos a partir con lo que es primero. Aquí en Mateo 25, el maestro sí apunta, escuche bien, en el lenguaje profético. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿de cuál tribulación se está hablando? ¿Qué cree usted que pasó aquí? ¿Qué cree usted que pasó aquí, señores? Eso fue una matanza, eso fue una masacre. Y a partir de aquí, tanto para judíos como para los cristianos, estuvieron 3 siglos, 300 años de continua persecución y tribulación. Entonces, por favor, ¿cómo tú me sacas que todavía, no, que viene la gran tribulación? ¿A qué se refiere aquí? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles días? De los días de la destrucción del templo y de los días del fin de esa era. Y claro, él habla de inmediatamente. Bueno, aquí conectamos con la expresión de Juan en Apocalipsis cuando dice, he aquí vengo pronto, o sea, más o menos, lo mismo. Inmediatamente, mira que vengo pronto. Pronto ya llevamos 2000 años, o sea, saca tú la cuenta, ¿no? Entonces, hay que entender el lenguaje profético, porque para Dios, bueno, sí, eso es inmediatamente, o sea, 2000 añitos son como 2 días. Yo inmediatamente vengo. O espérame que vengo en breve. Uy, aquí estamos. Entonces, hay que entender el lenguaje profético. ¿Ok? Hay que entender el lenguaje profético. Y entonces ahí él habla de las señales, otras señales. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y por eso es que es importante que le prestemos atención qué es lo que está pasando ahí arriba y qué es lo que está pasando aquí abajo para saber cuán cerca estamos de su venida. Muy, muy bien. Quisiera parar aquí para si hay alguna pregunta, porque yo sé que este acercamiento usted no lo escucha en la mayoría de las iglesias evangélicas. Entonces, no sé si lo expliqué claramente o de manera, pero sencilla. Por lo menos, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos está claro que ustedes entendieron que desde mi punto de vista y la de muchos otros, entendemos que la profecía de las 70 semanas y la profecía de Mateo 24 del Señor Jesucristo ya se cumplió. Que queda una parte de Mateo, sí, Mateo 24, que es cuando la venida del Hijo del Hombre, que está por venir, esa sí está por venir, no se ha cumplido. Pero lo que corresponde a lo que es la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, eso ya se cumplió. Entonces, ¿cuál es la crisis que hay? Que si nosotros no creemos que eso ya se cumplió, tenemos que obligatoriamente seguir esperando un templo, tenemos que obligatoriamente seguir esperando bueno, Jerusalén e Israel ya están, por cierto, y tenemos que esperar obligatoriamente que un supuesto anticristo va a entrar a Jerusalén para destruirla y destruir el templo y sentarse como Dios en el templo, etcétera, etcétera.
porque tomamos literalmente algunas cosas dentro del lenguaje profético. Entonces, esa es la confusión que hay. Además que, bueno, estiramos la profecía de las 70 semanas hasta, bueno, quién sabe cuándo, ¿eh? Pero ya lo acabamos de leer, vemos claramente que los propósitos de la profecía de las 70 semanas se cumplieron y efectivamente, tal como el profeta Daniel y tal como bueno, el profeta Jesús lo hicieron, profetizaron, se cumplió. Entonces, si se cumplió, lo que podemos esperar, ahí sí yo me abro, y es lo que vamos a estudiar ahora siguiente, es un cumplimiento. ¿Será que hay un segundo cumplimiento? ¿Será que hay un segundo cumplimiento? Yo tengo la sospecha que pudiera darse. Yo quiero que ustedes lo vean, este posible cumplimiento, porque es impresionante, se cumplen 70 semanas, pero en la historia, entre comillas, moderna. Ya lo vamos a ver. Y efectivamente, después se cumplen esos 70 semanas, comienza a correr 70 años. Es decir, como que vamos a la inversa. 70 años, 70 semanas. Ahora, se cumplieron 70 semanas antes del nacimiento de Israel y después se necesitan cumplir 70 años que efectivamente están corriendo. Eso, desde el punto de vista bíblico y entendiendo cómo Dios maneja los segundos cumplimientos, eso es más válido que está esperando algo que efectivamente ya históricamente ya sucedió. Y que no distorsionamos la escritura tratando de meterle cosas que ya no dice la escritura, no lo dice. Entonces, bueno, seguimos. ¿Sí? Vale, pues vamos a seguir. Muy bien. Vamos a ver, creo que, ok, no, bueno, aquí, no, aquí yo les explico muy brevemente que efectivamente, vean, digo aquí, que efectivamente se cumplió, pues, o sea, tal como Daniel lo profetizó aquí en el año 70, entre el 63 y el 70, porque comenzó todo en el 63, ¿ok? Antes de Cristo y también después de Cristo. 63 fue cuando, digamos, el reino de Judea fue conquistado por los romanos con Pompeyo. Y eso fue en el 63 antes de Cristo. Y se cubrió exactamente casi un siglo de dominio romano de Judea, ¿ok? Y Jerusalén. Entonces, aquí está el 9:27 de Daniel, ¿no? O sea, que se cumplió eso exactamente. Entonces, Roma aumentó el control en Jerusalén y los impuestos, eso molestó a los judíos poco a poco. Las revueltas comenzaron en el 66 después de Cristo, después de 100 años, debido a la suspensión de los sacrificios diarios en honor al emperador. O sea, el hijo del sacerdote mandó a parar los sacrificios porque hasta eso se estaba haciendo, se están haciendo sacrificios en el templo en honor del emperador, imagínense. O sea, una cosa y una complacencia terrible. El hijo del sacerdote mandó a parar eso porque los romanos estaban ya exacerbando la paciencia de los judíos y eso fue lo que generó así, bueno, si no hay sacrificio, es que no lo estamos reconociendo como una autoridad y empezó pues un param pam pam, que poco a poco fue creciendo. Y no fue así, sino hasta en el año 70 que el general Tito, el hijo del reciente colocado César Vespasiano, era el reciente César, digamos, electo o escogido, y él mandó al hijo, Tito Vespasiano, para que terminara ya la rebelión ahí en Jerusalén y efectivamente dice que tenía un ejército de más de 50.000 hombres, tenía como 4 legiones y iban con toda la intención de arrasar, porque en esa revuelta los judíos mataron a mucha gente, incluyendo generales y altos oficiales romanos, y Roma estaba, pero hasta el tequeteque de rabia y quería venganza. Entonces entraron y iban con toda la idea de destruir. Supuestamente, según Flavio Josefo, Tito no quería que destruyeran el templo, pero dentro del ejército habían soldados de Siria
y de otros, digamos, países vecinos que odiaban a los judíos y ellos fueron los que empezaron el fuego en el templo y corrió todo muy rápido el fuego por el aceite, por los sacrificios, por la tela que habían adentro, etcétera, etcétera. Y el templo quedó total y completamente destruido. Entonces, efectivamente, ahí él entró en la ciudad y destruyó completamente el templo. Pues así se cumplió esto. Entonces, el fin de la diáspora, ¿cuándo fue? En 1947, cuando se da la orden de que los judíos regresen a su tierra y comiencen el proceso de creación del actual Estado de Israel, que entre 1947 y 1948 se independizó del Imperio Británico, que dejó esa tierra a merced y los judíos tuvieron que defenderse, porque los árabes inmediatamente querían destruirlo y milagrosamente sobrevivieron a esa primera guerra de independencia. Muy bien. Aquí creo que viene, bueno, aquí es cómo se cumplió, pues, o sea, aquí otra vez un gráfico que ratifica, ¿ves? Que hubo aquí la orden, hasta la muerte del Mesías Príncipe, 69 semanas, muerte y resurrección del Señor, 33 después de Cristo, cumplimiento final de la profecía en el año 70, segunda destrucción del templo, segunda diáspora, comienza el tiempo de los gentiles, y entonces inició el segundo cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, ¿ok? En segundo cumplimiento, porque ya el primer cumplimiento ya se dio. Esto es lo que yo quiero que veamos. Entonces, comienzan con 70 años con la creación del Estado de Israel. ¿Eso es verdad? Vamos a verlo. Aquí, aquí yo les doy la posibilidad, porque aquí yo vamos a hablar claro, esto no es 100% seguro. Es solamente para que ustedes vean el paralelismo entre el primer cumplimiento de las 70 semanas de Daniel con la posibilidad de un segundo cumplimiento en la época relativamente moderna. Digo relativamente moderno porque todo comienza en 1535, cuando Salimán, que era un gobernante musulmán que había invadido a Jerusalén, Salimán, el Magnífico, ordena la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que habían quedado destruidos por pasadas guerras, etcétera, incursiones musulmanas. ¿Ok? Entonces, allí se da la orden de qué? De la reconstrucción de los muros de Jerusalén, tal como también en las 70 semanas se hizo. 1535, pasan entonces 483 años, 69 semanas, y en el 2017, ¿ok? Y aquí entramos entonces con la profecía del viejito rabino, ¿se recuerda? El rabino Samuel Ben Judah. Él profetizó esto con los jubileos hasta el 2017, exactamente, llega a 2017. Y entonces los últimos 7 años de este segundo cumplimiento llegan exactamente al 2025. Uy, 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 ¿ok? Del 2015, digo, de 2017, 2018 al 2025, exactamente hay 7 años. ¿Viene el Mesías? Bueno, hasta ahora no ha venido. Yo dudo que venga. Entonces, este segundo cumplimiento es dudoso. Yo lo comparto. De hecho, yo fui el que creé esto. Esto yo lo creé en mi propio estudio, indagando cómo pudiera ser un segundo cumplimiento. Y llegué con esto y me pareció interesante, pero se cumplió hasta acá lo de la profecía del viejito Samuel Ben Yehuda. Pero estos 7 años, aquí no ha venido el Mesías, por lo menos no hasta el momento. Porque si viene, para nosotros significará la segunda venida de Cristo. Entonces, si vamos a eso, ¿en qué tiempo estamos? Caramba, estamos a semanas de cumplimiento. Estamos a semanas. Estamos a semanas de que Cristo venga. Eh,
Entonces, usted verá si eso sería razonable. Vamos a seguir. Recuerda que yo estoy tratando de responder la pregunta, ¿en qué tiempo están? Según esto, si aceptamos que puede haber un segundo cumplimiento de las 70 semanas en nuestro día, estaríamos a cuestiones de semanas para que se cumplan los últimos 7 años de posible profecía de 70 semanas. ¿Estamos claros? Muy bien. No se esperaban esto, ¿verdad? No se esperaban esto.